quiero que me ayude a pensar, por más que, como él me dice siempre, pones en crisis cada una de mis ideas, a mi amigo Luis Costa. Luis Costa es consultor, es analista, es un hombre que fundamentalmente trata de buscarle una explicación a lo que nosotros no tenemos. Y por eso le agradezco que esté acá presente. ¿Cómo andás, Luis? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y el primer disparador es, ¿qué generación estamos creando por esto que hablábamos en la previa? Lo difícil que es encontrar un buen jefe y un buen empleado. Te lo traslado a nivel nacional. Qué difícil es encontrar un buen dirigente que conciba y conecte con lo que está pidiendo la sociedad. ¿Por qué crees que nos está pasando esto? Sí, las causas no... Bueno, la respuesta fácil de los sociólogos o de alguien de ciencias sociales diría, bueno, son múltiples causas, ¿no? Como la inflación. Sí, como la complejidad, ¿no? Yo creo que me parece que vale la pena empezar por la característica. El repaso por lo que ocurre con la oposición es un espejo de lo que puede ocurrir con los oficialismos, donde no sobresale ningún liderazgo concreto, ¿no? O sea, los dos lugares están teniendo crisis y de conflicto, de ver quién lidera. ¿Y por qué crees que Mauricio Macri hace lo mismo que hace Cristina? Si demostró que Cristina fracasó en querer hacer lo que hizo, ¿por qué Mauricio Macri pretende hacer lo mismo? Mira, obviamente que hay algunas explicaciones psicológicas a las cuales es difícil entrar, ¿no? Lo que creo que me parece importante para entender es que qué características tiene la política argentina desde 2014, 2015 en adelante. Y esa política, la forma que toma esa política, la tensión entre gobierno y oposición, o sea, entre kirchnerismo y Cambiemos, tiene como protagonistas centrales tanto a Cristina Kirchner como a Mauricio Macri, ¿no? Y esta es es un enfrentamiento entre dos modelos enfrentados, pero que no se trata simplemente de un enfrentamiento de modelos económicos o modelos sobre discusiones de cuál sería el sector más dinámico de la economía o qué tipo de escolarización tendríamos que tener. No es una discusión sobre datos, es una discusión que podríamos caracterizar como una discusión que está atravesada por la moralización. O sea, tanto Macri como Cristina lograron conformar una especie de escenario político en la cual quienes participan de esa tensión lo hacen aceptando que solamente lo que está del lado interno de lo que cada uno de ellos representa es lo válido y por lo tanto la lucha política se basa en una victoria final contra un enemigo. O sea, no es una forma de la política y de la integración. Por eso es un conflicto total, ¿no? No es un conflicto de estilos, es un conflicto total. Por eso le fue tan difícil a Alberto Fernández mantener la foto Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Axel Kicillof, como al propio Horacio Rodríguez Larreta se le hace muy difícil decirle a sus socios de la alianza de Juntos, che muchachos, tenemos que tratar de ir, no por el medio, conteniendo la mayor cantidad de gente en marco de un proyecto común. No sé si lo interpreto bien lo que está diciendo. No, me parece interesante el ejemplo, porque yo creo que Larreta tuvo muchos problemas para sostener de alguna manera, el momento así más, bueno, el momento inicial de la pandemia, la primera ola, con Cambiemos empezó a ser cuestionado internamente. A lo que yo me refiero es, nosotros de la política podemos esperar conflicto y enfrentamiento, eso es esperable porque el sistema en Occidente está organizado para que se peleen. Cada 2 años van a una pelea de voto, o sea que tratan de decir que el otro no es bueno y que uno es bueno. Ahora, el problema es cuando adquiere estas características de lo que parte de la sociología llama esto de la moralización. O sea, por ejemplo, vamos a llevarlo a formas concretas. ¿Qué uno le puede escuchar decir a Vidal? Que es una batalla por los valores. Pero esa no es una frase muy específica. No queda concretamente cuáles son. Uno podría decir, bueno, la justicia. Pero a Cristina Kirchner podría contestarle también que ella también da una batalla por los valores. Porque el pueblo es un valor superior. Es decir, la forma en que tanto Macri como Cristina construyen tradiciones políticas
que no necesariamente encuentran su identidad en cosas concretas, ¿no? En discusiones sobre modelo de país, etcétera, por más que los temas aparecen. Sin embargo, vos decís, ¿por qué insisten? ¿No? Porque es tu pregunta inicial. Sin embargo, yo creo que hay un elemento que entra en tensión con estas dos cuestiones, que son justamente, por un lado, Larreta, y creo que por otro lado la experiencia de Massa en el Congreso cuando hace votar el acuerdo con el FMI, porque Massa lo que hace es estar representando al oficialismo, y en la fragmentación del oficialismo, el oficialismo le dice, bueno, yo no te voy a votar este acuerdo. Ok, Massa dice, bueno, ¿vos no me vas a votar este acuerdo? Listo, perfecto. Y arma un acuerdo diferente con parte de la oposición. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es una gestión política que no está basada en la moralización, está basada en la obtención de un objetivo que es sacar la ley, o la aprobación en ese caso del acuerdo. Es decir, entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿la política que está en tensión hoy, por qué Macri está nervioso y por qué Cristina se pone nerviosa? Es porque sienten que existe la chance, no quiere decir que sea exitosa, que existe la chance de que la política basada en la moralización y en la eliminación futura de su rival esté puesta en tensión por un agotamiento de esa moralización que no se puede sostener eternamente, y que tanto Larreta como Massa, cada uno en su formato, cada uno por diferentes cuestiones, estén generando en paralelo situaciones de política diferentes, ¿no? Por ejemplo, Larreta es muy concreto, dice, bueno, yo abro las escuelas porque tengo estos datos, ¿no? Y Massa no tiene una gestión equivalente, pero dice, bueno, yo necesito sacar la ley y la saco porque es importante la ley, porque, bueno, entonces me refiero a que yo creo que tanto Macri como Cristina, en el fondo es una lucha por la sobrevivencia, ¿no? ¿Y cómo ves esta lucha que también se puede llegar a dar con respecto a la moralidad de cada uno de los sectores que componen los diferentes frentes? Porque vos hablas con los radicales y te decís, yo tengo mucho más puntos de común con el peronismo hoy por hoy que con mis propios socios del PRO. Y vos hablas con Massa y necesito de juntarse con los Emilio Monzó, con los Cristian Ritondo, con los Santilli, hasta con su amiga Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para sacar la ley. Es decir, ¿cómo van a hacer para subsistir esas tensiones dentro de esos mismos espacios? ¿No ves una reconfiguración política si esto se mantiene así? Bueno, en público estamos siendo testigos abiertamente de mucha tensión. Y te diría que, por más que parezca algo nuevo, Milei podría ser incorporado como una forma de resistir la continuidad de la moralización política. Milei se define a él ideológicamente, dice, yo soy un anarco liberal, no sé cómo, hay un término que él utiliza. O sea, está diciendo, yo tengo una ideología, dice, bueno, la libertad, cada uno lo que se quiera, pero al mismo tiempo se define de manera paradójica bajo un marco ideológico. Dice, esta es mi única opción, la libertad es esto y no hay ninguna otra cuestión para meter en el medio. Y ese es el elemento que también incomoda a los radicales, más allá del formato de él. Entonces, un poco tu pregunta a mí me parece interesante porque el radicalismo no está planteando una estrategia, ruptura de esquema. Claro, no está diciendo, bueno, nosotros tenemos que resolver nuestros temas internos con acuerdos, tenemos que definir un plan de gobierno, tenemos una tradición democrática, tenemos elecciones internas, tenemos un montón de cuestiones que para nosotros son fundamentales y que si vamos a hacer una coalición tienen que ser respetadas, ¿no? La aparición de Milei entra un poco en tela de juicio, porque Milei, por ejemplo, se ha manifestado abiertamente en contra del aborto, ¿no? Y el radicalismo ha votado en su mayoría a favor. O sea, hay un montón de... O por ejemplo, la idea de Milei frente a las universidades y la juventud radical está muy vinculada a... digamos, tiene militancia juvenil vinculada a las universidades. O sea que yo creo que el radicalismo, las tensiones en el radicalismo y Cambiemos, si uno las mira con atención, y es como si uno hiciera, bueno, voy a hacer un resumen de los textos y las palabras que aparecen, no está moralizado el discurso. Sí, hay cuestiones que defienden, como por ejemplo, no sé, la democracia, etcétera, pero también defienden la escuela pública, etcétera. O sea que creo que Macri en ese sentido, a través de Bullrich y a través de Milei, es quien usa esas estrategias, son como armas,
para sostener y limitar la aparición de nuevas experiencias políticas basadas en, por ejemplo, ¿qué es lo que incomoda? Vamos a poner Manes. No estoy tan seguro si uno podría describir a Manes como quien moraliza, pero bueno, si yo soy científico, mi base son los datos. Mi base es la construcción del conocimiento, es la Argentina del futuro. Y soy uno de los pocos 200 argentinos, o uno de los pocos argentinos exacto, al cual invitan para hablar de esto. Exacto. Entonces, bueno, yo tengo cosas acá concretas para ofrecer. No estoy hablando de la libertad como una cosa abstracta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso, a mí me parece que es un elemento que, digamos, no es tan fácil de ver, pero sí me parece que se puede hacer una abstracción y ver que sí, que hay una tensión ahí entre lo que dominó la política de 2015 en adelante. Por ejemplo, a mí el caso de Massa es interesante, porque Massa, bueno, es acusado de, bueno, va para acá, va para allá. Pero, claro, él no es un... Le mandamos feliz cumpleaños, que cumplió años el miércoles, sí. Así que... él no es un político que se haya caracterizado por... O sea, no es un teórico. No es como Carrió, que Carrió no se puede llegar a citar a Habermas, ¿no? Por decir un ejemplo. Toma un paradigma. Toma juristas, cita a Lacan, digamos, Bueno, el caso de Massa son políticos como Larreta que están mucho más vinculados al hacer. Entonces, cualquier político vinculado diría Weber, la acción con arreglo a fines, o sea, a mí lo que me interesa es terminar esto, hacer esto, porque Larreta también es un hacedor, ¿no? O sea, por lo menos se posiciona de ese lugar. Macri también lo era, y su discurso era, no se inunda más. Sí, lo que pasa es que después cuando quedó probablemente sin Larreta, él tuvo una gestión basada mucho en la imagen de confrontamiento con el kirchnerismo, ¿no? Entonces toda su gestión de 2015 en la presidencia tuvo esas características. Y sostuvo el enfrentamiento, ¿Y por qué no volver a Venezuela. Por ejemplo, yo el otro día vi cuando él hace la anuncia, el 3 de septiembre de 2018 se la anunció. Y creo que dice ahí, bueno, además de que anuncia que va a subirle los impuestos a los exportadores, porque los impuestos los suben todos, inclusive quienes dicen que los van a bajar, él dice no queremos volver a ser Venezuela, o sea, constantemente está planteándose la idea de, bueno, de los modelos, etcétera, ¿no? ¿Por qué crees que la sociedad tiene como elemento de charla los extremos? Es decir, vas a cualquier mesa, te aparecen los Milei, te aparecen los Macri, te aparecen los Cristina y te aparece un Manes, hasta una Patricia Bullrich. Pero no te aparece un Rodríguez Larreta, Bueno, Massa ya dejó de ser parte de la cotidianeidad de un almuerzo, una cena, un cumpleaños. Nadie da una discusión política por él. ¿Por qué crees que pasa esto? No, por la misma razón que te decía esto de la moralización de los conflictos. Pero yo creo que también es agotador, ¿no? Para mucha gente. Porque, pero la gente se ve angustiada, pero después sigue en ese mismo debate. Sí, no sé si todos, pero hay una gran parte... mirá, porque es bueno el ejemplo que das también porque, no sé, el otro día con esto de doblar el bloque de senadores, ¿no? Entonces... Sí, un escándalo. Bueno, la república, los modelos de república. No sé si toda la oposición, ¿no? Digamos, se pidió una marcha, ¿no? Que vayan a una marcha y que, bueno, y que se declare la defensa de la Constitución, etcétera. Nadie de los que estaba ahí realmente leyó la Constitución, probablemente muy poco, leyeron la Constitución, conocen de teoría jurídica, poco conocen de estrategia, pero sin embargo se vuelcan a defender esto. Básicamente cuando hablamos de conflicto moralizado, hablamos como si fuera una especie de sistema conformado por partes que para estar unidas entre sí tienen que tener una rigidez muy grande. Quien se desvía del plan central, como el Partido Comunista, ¿no? Quien se desvía es un traidor, ¿no? Entonces el kirchnerismo necesita no solamente que sus partes estén unidas entre sí de manera rígida y haya poca variedad. Acá estamos en la zona de Saavedra, hay carteles que dice nada sin Cristina de la Cámpora, pegados. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay variedad posible, no hay alternativa, ¿no? No se expresa igual, Cambiemos, pero justamente necesitan que sus seguidores, sus votantes y quienes los apoyan todavía, respondan a esa dinámica. Es decir,
esto es así porque si no Estados Unidos controla todo y el FMI, y si no lo controla Venezuela, lo controla Rusia. Entonces, bueno, necesitan esquemas donde la complejidad sea reducida a 2 o 3 explicaciones y eso lo único que hace es sobrevivir el conflicto. Porque, por ejemplo, yo te recuerdo que Macri le hizo un chiste a Putin cuando lo recibió acá, a la sede del G20, sobre el tamaño, de la altura de su canciller, con Putin acá en Argentina. O sea que Macri sube los impuestos también y también se abrazaba con Putin. Y se abrazaba con el asesino de Arabia Saudita, ¿era? ¿De dónde era? Claro, pero ¿qué quiere decir eso? Que la política no es para marcar las contradicciones de él, es para marcar que la política en la vida real no se puede explicar necesariamente por la ideología, sino por lo que va necesitando en el día a día, ¿no? ¿Ves por qué hay grosos y nosotros que le preguntamos? Luis, gracias. No hablamos de fútbol, ¿viste? Bueno, vos podés seguir hablando y yo tengo que escucharte nada más. Gracias, Luis. Un instante, continuamos con Sentido Común.